animo a hacer este video en vivo porque la coyuntura del país lo requiere. En realidad, en las actuales circunstancias del mundo y histórico para el Perú en el Bicentenario, lo que está pasando en el Perú es bastante interesante, ¿no? En la clase política es lo mejor que tenemos y creo que lo que haya pasado en las elecciones del Bicentenario, creo que es la muestra de la carencia de la política en el Perú. Y esto no solamente se demuestra por la clase política, sino por la misma sociedad que ha ido decayendo y se ha ido consolidando la política chicha, se ha consolidado en el Perú lamentablemente las organizaciones criminales que se hacen pasar de organizaciones políticas. Y lo digo así porque a pesar de que ha sido elegido Castillo como presidente del Perú, ha sido la mejor opción por las circunstancias políticas que vivió el Perú. Entonces, para mi criterio, Pedro Castillo es lo mejor que le está pasando al Perú en estas circunstancias. No digamos que tenemos otras mejores opciones, sí tenemos mejores opciones, pero en estas circunstancias es mucho mejor incluso que si Keiko Fujimori hubiera sido presidenta. Creo que Castillo es la mejor opción, teniendo en cuenta que la política en el Perú está en una situación deprimente. Se han formado organizaciones criminales de fachada, haciéndose pasar como organizaciones políticas. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Simplemente trabajar. Todas los de nuestra generación, los que ya pasamos los 40, hemos pasado diversas circunstancias en las cuales el Perú ha sufrido terrorismo, ha sufrido la imposición de las potencias extranjeras para saquear los recursos naturales. El claro ejemplo de Ucrania es lo que nos ha pasado a nosotros, pero en unas circunstancias diferentes. Ucrania enfrenta ahora la traición de aquellos que han ido a saquear sus recursos naturales y que los han dejado solo luego frente a que un país como Rusia reclame el derecho a sus recursos naturales. Es como que Repsol derrama acá en el Perú, en el Mar de Grau, y nadie puede hacer nada. En cambio Rusia sí, Rusia pone respeto y frente a la extrema derecha en Ucrania, que se ha convertido en un estilo de filonazistas, que hacen propaganda, que matan poblaciones paramilitares, que asesinan a las poblaciones que no piensan como el gobernante de turno, que es exageradamente de ultraderecha. Para esas circunstancias y para ese lugar del mundo, en el Perú, ¿qué debemos hacer? En el Perú lo que requerimos no es pues que un gobierno de derecha, de izquierda. No, señores, seamos prácticos. Lo que necesitamos es lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. Por lo tanto, el Perú no puede permitirse pues estar en una situación de divergencia, más bien aprovechar estas circunstancias que se presenten en el mundo para ser la potencia del mundo próximo. Y tenemos los recursos, tenemos las riquezas, tenemos los recursos naturales para transformación de la agroindustria, para alimentar el mundo, y también de la industria metalúrgica, de la transformación de todos los recursos naturales, minerales, petroleros, gasíferos. Y miren lo que le está pasando a Ucrania. No caigamos en el juego del divisionismo, de continuar con esta farsa. Lamentablemente los grupos políticos y las organizaciones criminales están generando en el Perú. Bueno, pues confianza en lo que mejor le está tocando al Perú en esta época políticamente. No es lo que debió pasar, no es lo que debió ser políticamente una elección de un presidente inexperto que reconoce que no sabe nada de gestión pública, pero es lo mejor que le está pasando al Perú. Lamentablemente, con tristeza lo digo, es lo mejor de la política. ¿Por qué? Porque hemos permitido ingresar a política organizaciones informales y cada vez ha habido un ataque a la clase política. Lamentablemente, tener un pueblo más ignorante políticamente. Y esas son las consecuencias de tener ahora un gobierno como el que tenemos. Pero a pesar de esa deprimente situación política, Pedro Castillo es lo mejor que le está pasando al Perú en estas circunstancias, porque Keiko Fujimori hubiera sido peor. Esa es mi opinión, y con lo de Ucrania que estar con cuidado, puesto que es un tema netamente regional y que no debe repercutir y no debe generar zozobra y el caos que podría generar una tercera guerra mundial. El presidente de Ucrania se lo ha buscado, es una persona de extrema derecha
y ha estado sometiendo a su pueblo, a lugares de sus poblaciones, a matanzas, asesinatos, paramilitares, porque no eran de su tendencia. Es como si Keiko hubiera entrado acá en Perú y hubiera asesinado a todos los izquierdistas. Eso es lo que está pasando en Ucrania. Y solo que Ucrania tiene a alguien que lo defienda y que ponga orden, ¿no?, contra el nazismo, el filonazismo, o lo que está pasando, como si Vox llegara a gobernar España y asesina a todos los opositores. Yo no veo que tan lejos hubiera pasado eso, si es que Keiko Fujimori hubiera sido presidenta. De hecho, muchos ya hubiéramos estado bajo tierra, y eso que no pedimos nada, no trabajamos en el sector público, no requerimos cargos en el sector público. Lo que requerimos es que el Perú siga desarrollándose con la fuerza de todos nosotros y con el trabajo de todos nosotros. Esa es la realidad en el mundo y en el Perú. No digo, por si acaso, que Pedro Castillo pues tenga lo mejor de los cuadros profesionales y técnicos. Es más, y todavía no los ha convocado. A pesar que Pedro Castillo es la mejor opción política en el Perú, Pedro Castillo está gobernando solo, con algunos aliados, con algunas personas cercanas, y todavía a los mejores profesionales no los ha convocado. ¿Y por qué no los ha convocado? Porque este sistema corrupto de administración del Estado no le permite colocar a personas altamente calificadas en lugares claves. Y no es que no lo haya, sí hay. Solo que esta clase corrupta política, y que han tomado las instituciones y el Estado peruano, y lo digo clarito, en todos los ministerios hay una corrupción infestada, gracias al fujiaprismo, a todos aquellos que han tenido la confianza del pueblo y en el manejo administrativo para ingresar personas que son parte de esas organizaciones criminales que se visten de organizaciones políticas. Entonces, pongamos las cosas claras y tengamos una acción. Necesitamos afianzar y necesitamos consolidar el desarrollo del Perú en base a nuestra realidad. Ni izquierda ni derecha, lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. Eso es el futuro del Perú, y además requiere que el gobierno de turno se permita y tenga la libertad de colocar a los mejores profesionales. La mafia instalada en el Estado peruano no deja gobernar. No es que Keiko no le deja, sino que es un sistema corrupto y que está en manos de esta gentuza, ¿no?, que si vamos a un concurso público entre profesionales, obviamente va a ganar los profesionales calificados. A mí me sucedió en un concurso nacional, simplemente tuve que concursar con una persona que ya estaba trabajando en ese puesto y solamente le hicieron finta para concursar. Empatamos en currículum, empatamos en conocimiento, o sorpresa, a pesar que no cumplía el requisito de la habilitación profesional, ya estaba trabajando en reconstrucción por cambios. Y es más, yo califiqué igual, a pesar que estaba en otros sectores, califiqué más igual que ellos, y muera. ¿Y sabes qué puesto era? El mismo puesto de la actual presidenta del Congreso de la República, es decir, ser coordinador parlamentario de uno de los sectores. Yo, estando fuera, teniendo la experiencia y el trabajo con el Perú profundo, le pude igualar en currículum y en conocimiento. Pero ¿quién trabajaba ahí? Esta persona que supuestamente iba a ganar y que concursaba conmigo. Que yo después me enteré, y cuando revisé incluso el currículum y la calificación, tenía la habilitación profesional vencida. Así, ahorita nomás. Y esta mafia que ha tomado el Estado peruano sigue gobernando. Entonces no me digan pues que es un gobierno de Pedro Castillo. A pesar de eso, lo mejor que le ha sucedido al Perú es que Pedro Castillo gobierne, y no lo dejan gobernar, no meten a los técnicos, no contratan a los técnicos, no les van a dejar contratar a los mejores técnicos, que hay de sobra, y que si el gobierno convoca abiertamente a un concurso público en cada puesto, les vamos a ganar. Los mejores profesionales vamos a tener esta misión de administrar un gobierno más justo, más solidario, más fraterno para el Perú. Simplemente eso. Entonces, aprendamos de lo que está pasando en Ucrania. No tengamos tendencias extremistas. No va a haber quien nos defienda. Obviamente, han usado a Ucrania para devastar Ucrania, no solamente por los recursos naturales, saquear los recursos naturales, sino los contratos ley que tiene Ucrania con los países explotadores, como sucede en el Perú, que están por 20, 30 años, gracias a este presidente que, usando paramilitares, ha invadido territorios de las riquezas ucranianas y está asesinando personas con paramilitares. Obviamente, pues, un país como Rusia, que es no solamente vecino, sino que ve amenazadas las inversiones en el territorio, está reaccionando. No vaya a ser que nos pase lo mismo en el Perú, y por favor,
unámonos todos los peruanos, hagamos fuerza, saquemos adelante con nuestro trabajo. Yo actualmente estoy trabajando en temas de transformación de productos, incentivando el cooperativismo. Lo mejor de nuestros agricultores que han sacado la fortaleza en esta pandemia con la producción del campo y han alimentado las ciudades. Yo creo que el Perú tiene la fortaleza para hacer esa gran transformación de sus recursos naturales y ponerlos primero al mercado nacional, alimentar a nuestra gente, tener gente bien alimentada, con una alta calidad de vida, y luego exportaremos. Pero ojo, cuidado con las exportaciones que nos están matando. Y hemos demostrado, cuando se cerró las fronteras en la pandemia, el campo y los agricultores peruanos han alimentado a las ciudades más grandes y no nos hemos muerto de hambre. Al contrario, hemos potenciado la producción en el campo. Pero ahora tenemos la amenaza de importación. ¿Cómo es posible que el ciento de plátano ahora esté 10 soles? No es posible. Que el cacao no lo compra nadie. ¿Por qué? Se han abierto la importación y ese es el cuento del cambio de los recursos. No, entonces transformemos nuestros recursos agrícolas, démosle valor agregado y nadie nos compite. Nadie nos compite, señores, si al plátano que se pudre lo convertimos en harina de plátano. Nadie nos compite si al cacao lo convertimos en chocolates. Nadie nos compite si transformamos nuestra leche y nuestras zonas ganaderas en queso, mantequilla, yogur y manjar. Y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que le da fortaleza y riqueza al Perú. No nos vamos a morir de hambre en una situación como esta. Y más aún, si entramos al proceso de transformación de nuestros recursos, como el petróleo, el gas y además como los minerales. Entonces, ¿tenemos todo ese reto por hacer? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Sí. ¿Va a llegar el momento? Sí. El mundo está en este momento sufriendo una gran crisis con lo de Ucrania y en el Perú, en el tema político, obviamente hemos pasado unas circunstancias difíciles, pero políticamente, ¿por qué? Porque se ha degenerado a la población, se ha desinformado a la población, no ha habido una formación política sólida, no se ha consolidado la educación en el Perú. Entonces estos son los resultados, la manipulación mediática, los medios de prensa, y a pesar de eso, lo mejor que tenemos es Pedro Castillo como presidente, en la clase política, pues, porque como les dije, Keiko Fujimori hubiera sido pues una presidenta tipo Ucrania, que mandaba inmediatamente a armar paramilitares y asesinar a todas las personas que políticamente le eran contrarios, como sucedió en la época de Fujimori, pues es lo mismo, ¿no? Y Montesinos ahí detrás orientando cómo hacer para no solamente arrebatarle al Perú sus recursos naturales, sino eliminar a todo opositor que piensa diferente. No caigamos en esa provocación, estimados compatriotas, seamos más inteligentes, lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. Y este proceso que sirva, este aprendizaje de un proceso de desarrollo político, de conocimiento, de un tema de madurez, tanto de conciencia política y académica. Yo soy partidario, por ejemplo, de restablecer la Constitución del año 79, en virtud al artículo 307. Desde que marchamos en los 4 suyos, pedimos la restitución del artículo 307 y la vigencia de la Constitución del 79. Para mí la Constitución del 79 está vigente en el marco del artículo 307. Entonces nos evitamos pues cualquier otro problema. Si hay un conflicto social y político en el Perú, restablecemos la Constitución del 79 y se acabó el problema. Todos los contratos ley de la Constitución del 93 que nos hacen daño quedan nulos. Y se soluciona el problema político en el Perú. ¿Cuál es el problema? ¿Nos va a afectar a los ciudadanos? ¿A la microempresa? ¿A quién le va a afectar? Cuidado. Entonces, yo no soy partidario de estar formalizando una constitución espuria del 93 y continuar con esa situación tan precaria que nos ha sometido al Perú profundo. En esas circunstancias graves de política en el Perú, deberíamos pedir eso, pero hay que evaluar pues, no caigamos como Ucrania, no caigamos ya en las extremas en el Perú. Lamentablemente el neoliberalismo que lidera la señora Keiko Fujimori, con una acusada por organización criminal, se pueda implementar en el Perú. ¿Correcto? Lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda, y dejémonos de sonceras. El Perú no necesita extremos. Así que, y lo repito, a pesar que no es está generando un caos políticamente, internamente, esta situación política en el Perú, lo mejor que le ha pasado al Perú pues es Pedro Castillo, porque estamos en un proceso de desarrollo.
Seguimos en este proceso de desarrollo político. Pero lo peor que le hubiera pasado al Perú es que Keiko Fujimori hubiera ganado y estaremos como Ucrania, con los paramilitares, vendiendo nuestros recursos, un Congreso tomado por ellos y una persecución política a todo a quien piensa lo diferente. ¿Se imaginan si yo estaría hablando a ustedes? No podría hablar, no podría decirles lo que todos hemos pedido el año 2001, cuando hicimos la marcha de los 4 suyos, fue por la restitución de la Constitución del 79. Nos utilizaron, Toledo nos utilizó, prometió la restitución de la Constitución del 79, igual Ollanta, igual Alan García. La restitución de la Constitución del 79 en virtud del artículo 307. Y lo mismo sigue. Ahora otros dicen Asamblea Constituyente. ¿Qué Asamblea Constituyente? ¿Vamos a tener 2 años, 3 años? Señor, ordenemos el Estado peruano, señores, ordenemos la situación jurídica constitucional de Perú y empecemos de nuevo, si es necesario. Pero acabemos con esta crisis para no caer como otros países y tener estos problemas, lamentablemente, que se están generando de guerras, amenazas de guerras, golpes de Estado, etc. En el Perú no va a suceder eso porque el marco jurídico no permite ni el comunismo, bueno, la extrema derecha ha violado la Constitución constantemente. Así que tampoco hemos sido tan incautos, la verdad, pueblo peruano, y hemos dejado y hemos permitido esta situación. Bueno, pues era una reflexión que quería decirles y todos unidos sigamos trabajando. Sabemos que tenemos los recursos, tenemos la inteligencia, la preparación y lo vamos a hacer. Un país productivo, que podamos transformar nuestras materias primas. Ya en la agricultura hemos demostrado que podemos autoalimentarnos sin ningún producto de importación, sino que podemos no solamente alimentar a nuestro pueblo, sino exportar. Y eso es lo que nos da la riqueza, eso es en los productos agrícolas. En los temas de recursos minerales y gasíferos y petróleo y gas, mucho más. Algunos amigos que me ven a veces nos insultan, ¿no? Diciendo que estamos buscando un trabajito en el sector público. No, señores, no es así, estamos en otras cosas. Estamos dando nuestro conocimiento a nuestra gente que está en el Perú profundo. Nuestro conocimiento, estamos entregando nuestra vida, nuestra causa, de darle ese conocimiento y ese valor agregado a los productos. Y a la segunda reforma agraria, que tanto se dice, para resumirlo así, con esas palabras, segunda reforma agraria, es decir, transformación de nuestros productos y la exportación. No buscamos ningún trabajo, ningún puestito, algunos que se equivocan, ¿no? Y si participamos en política es porque nos gusta y queremos ser opinólogos desde el mejor punto de vista, ¿correcto? Opinando lo mejor y poniéndonos de acuerdo y tratando de conseguir la madurez política que el Perú requiere. Muchas gracias, amigos. Espero sus comentarios. Este lugar donde estamos es una maravilla de la selva del Perú, donde los agricultores trabajan y mantienen a las ciudades con su trabajo, pero lo injusto es que a veces les pagan una miseria por sus productos. Así que estamos yendo a trabajar en el tema de darle valor agregado, orientarlos en el tema financiero, inversiones, transformación de los productos y exportación. Es más, hay productos que están pedidos en el mundo y tal vez hagamos una parcela demostrativa, como lo hice hace tiempo en Yanajanca con la parcela demostrativa del sembrío de las sandías para exportación. Hoy Yanajanca produce mucho. Podemos hacer una parcela demostrativa en algún otro lugar de un producto de exportación, de modo que así vayamos apoyando a los agricultores a enseñarles cómo es que sí se puede desde el Perú profundo no solamente alimentar a las ciudades, sino darle valor agregado a sus productos. Y todo de manera privada, todo de manera ad honorem, y obviamente el cariño de la gente nos sobra, sin aspirar un puesto público, como algunos dicen, y se confunden. Claro, algunos dependen mucho del Estado y trabajan para el Estado. Y si no tienen servicio con el Estado, no tendrían nada, profesionalmente, no tendrían nada. A ver, yo les reto a esos profesionales que tienen contrato con el Estado, que no tengan ningún contrato y que se dediquen a trabajar, a hacer inversiones, ¿no?, desde el punto de vista privado, y aporten al Perú, pues, y mantengamos y podamos mantener con otros impuestos a estos empleados públicos que nos deben dar lo mejor de ellos, ¿correcto? Y vamos a seguir así trabajando. Vean todo.